Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Santidad y consagración. Y leemos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16. Y dice la palabra de Dios, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Por eso, santidad y consagración. Y quiero explicar un poco acerca de este término de la santidad, porque la santidad tiene dos partes. Primero, Cristo nos santifica, nos aparta. Santo significa apartado con un propósito. Somos apartados por Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 11 nos dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11 nos muestra que quien santifica es Cristo Jesús. Nadie puede santificar a nadie. Vemos cómo hay algunas iglesias que canonizan, santifican, tienen supuestamente la potestad para beatificar y canonizar personas, y la palabra no nos enseña esto en ningún texto bíblico. Por el contrario, nos muestra a Dios como el santificador desde Éxodo capítulo 31, Levítico versículo 22, y de ahí en adelante nos muestra toda la palabra que Dios es santo y que Cristo Jesús es el único que nos puede santificar a través de su justificación. Solo nos puede santificar un santo, y el único santo sin mancha, sin arrugas, sin pecado es Cristo Jesús. Romanos capítulo 3 versículo 23 nos enseña, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos en el mundo, todos. El único sin pecado es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos hemos pecado, así que ninguno puede santificar. ¿Recuerda cuando vimos acerca de la serpiente de bronce? Cómo Dios les dice, hazte una serpiente de bronce. A Moisés también, por más ungido que era, por más que hablaba con Dios, por más que vio su gloria, por más que escuchó su voz, por más que fue un mediador para este tiempo, él también necesitaba ver la serpiente de bronce. Tipo de tener nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos de la justificación de Cristo ante el Padre por nuestro pecado. Por eso nadie puede santificar, nadie puede beatificar, nadie puede canonizar. Nosotros somos santos, pero esta palabra santo significa apartados con un propósito. Ahora, la segunda parte de la santificación se llama consagración. Esa sí nos corresponde a nosotros. Necesitamos consagrarnos. Recuerda el nazareato en el Antiguo Testamento como Sansón. Ellos tenían que cumplir unos requisitos para que pudieran consagrar su vida y la unción de Dios estuviese sobre ellos. Nosotros sí consagramos nuestra vida, pero a veces confundimos santo con consagrado. Y expertos teólogos llaman a estos dos puntos como santidad posicional y santidad progresiva. La santidad posicional es la que nos da Cristo a nuestra vida, porque el único santo es Dios y Él es el único que nos puede santificar, apartar con un propósito. Pero la santidad progresiva depende de nosotros a través de mi consagración, a través de lo que enseña la palabra, que todo me es lícito, pero todo no me conviene, todo me es lícito, pero todo no me edifica, de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, de todo lo que me dice la palabra que debo hacer, no unirme en yugo desigual, todo lo que el Señor me enseña, eso se llama consagración. Pero a veces encontramos textos, no textos, sino comentarios de personas
por mofarse, ¿no? Usted es muy santo, se cree muy santo porque va a la iglesia, o se cree muy santo porque lee la Biblia, o se cree muy santo porque ora. Bien, pues no nos creemos, somos santos porque Cristo Jesús nos santificó, pero es que la palabra santo para el mundo no es la misma que la palabra de Dios enseña. Por eso es que el mundo está confundido y cree que puede santificar. Solo santifica un santo. Cristo Jesús, sin pecado, sin mancha, sin arrugas, sin defecto, es el único que nos puede santificar, y Hebreos capítulo 2, versículo 11 nos lo enseña. O sea, Él nos aparta con un propósito, nos santifica. Por eso este texto de Hebreos capítulo 4 que dice que sin santidad nadie verá a Dios, significa que obviamente nadie que no se ha apartado por Cristo Jesús a través de su justificación en la muerte en la cruz, a los que le aceptamos como Señor y Salvador, nadie que no sea apartado puede ver a Dios. Porque si dependiera de nuestra santidad, nadie vería a Dios. Porque si no es por un pensamiento, si no es por una palabra, si no es por una acción, si no es por aún lo que dejamos de hacer, por cualquier cosa, no tenemos esa santidad 100% como la tiene Cristo Jesús. Sí necesitamos consagrarnos, pero quiero que entendamos que el único santo es Dios, el único perfecto. Cuando hablamos de esa santidad, de algo que es donde no hay pecado, donde hay pureza, donde es blanco, donde todo es limpio, solamente es Dios. Y que Dios en su infinita misericordia nos santificó, nos apartó, pero también nos enseña a través de su palabra y nos muestra cómo la palabra es agua que nos lava, nos limpia, nos purifica para cada día consagrarnos más. Cuando yo aplico la palabra de Dios a mi vida, me limpio, me santifico, me consagro, o sea, tengo esa santidad progresiva que depende de mi vida. Dios me enseña cómo hacerlo, pero no lo hace por mí. Es importante aprender esto. Cuando vemos en Isaías capítulo 6, versículo 3, vemos el versículo que dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Santidad, la santidad de Dios. Y vemos que esta palabra santidad es, digamos, pienso yo, y me equivoco, pero pienso yo que es uno de los atributos de Dios que a la gente más le incomoda. Cuando se habla de santidad, muchos no van a una iglesia local porque dicen es que allá prohíben fumar, allá prohíben tomar. Una iglesia no prohíbe nada, una iglesia enseña qué es lo que la palabra de Dios dice que se debe hacer y no se debe hacer, pero no prohíbe. Quien prohíbe es la palabra de Dios. Pero nosotros enseñamos la palabra de Dios. Y la gente cree que bueno, no voy porque allá me prohíben, No, es Dios a través de su palabra que cada vez cuando la entendemos y nos la enseñan, nos va limpiando nuestra vida, nos va lavando nuestra vida. Nos damos cuenta que no es que nos prohíban, es que ya pasa un tiempo que no nos gusta, que no hace parte de nuestra vida, que vemos cosas más importantes por hacer. Y cuando hablamos del carácter de Dios, ese es tal vez uno de los atributos que más gusta, el amor de Dios, pero tergiversado porque no se entiende. Se toma, como he dicho, el amor de Dios como una alcahuetería, donde Dios permite todo porque Dios es amor. Entonces este es uno de los atributos que veo que la gente más gusta y abusa de él, creyendo que ese es el significado que ellos le dan es el correcto. Pero el de santidad no, ese es un Dios injusto, es un Dios bravo, es un Dios airado cuando se habla de santidad. Pero la santidad tiene que ver con la justicia.
porque la ira que el pecado produce en Dios solo la podemos librar a través de la justificación de Cristo en nuestras vidas. Cuando el profeta recibe su llamado, Isaías experimenta esta visión. Dice que ve a Dios sentado en el trono. ¡Wow! Ve a Dios sentado en el trono. Tremenda visión. Y yo expliqué acerca de qué significaban las alas en el rostro, en los pies y volando. No lo voy a enseñar. Pero concluyo este tiempo con Dios para meditar todo el día, hablando que esta santidad de Dios es la misma que nos muestra en el Antiguo Testamento, cómo afectó muchas vidas a través de hacer cosas que no eran incorrectas. Por ejemplo, los hijos de Aarón, cuando ofrecieron el fuego extraño, estaban ministrando y ellos no estaban llamados a hacerlo. Y dice que tuvieron una dolorosa manera de experimentar la santidad de Dios. Esto es lo que el Señor quería decir cuando dijo en Levítico 10:3, a los que se acercan a mí les mostraré mi santidad y a todos los israelitas les mostraré mi gloria. Y dice que Aarón se quedó callado. Aarón no tuvo más opción que callar ante Dios y ante el pueblo por la santidad, porque la santidad de Dios no puede ser subestimada o pasar por alto. Conocer del amor de Dios, experimentar su misericordia y su gracia nos hace bien, pues nos acercan a un Dios que extiende sus brazos en busca del arrepentimiento. Pero su santidad y su justicia no gustan mucho, confunden, hasta el punto que algunos han llegado a minimizar o a ignorar los atributos de Dios. Por eso estos tiempos con Dios, para aclarar esto. Sus atributos se califican mutuamente y ninguno prevalece sobre el otro, porque Dios es igual de santo, igual de justo, igual de amoroso. Su justicia es sabia, su sabiduría justa. El carácter de Dios no depende de ninguna concepción humana. Él es el que es, y de nada sirve tener un concepto de nosotros o minimizar tal vez su justicia, pero enfatizar más su amor. Es ilógico que podamos hacer esto. Por eso, la santidad de Dios es algo muy importante que necesitamos escuchar. Y estos tiempos con Dios nos enseñan acerca de estos atributos importantes de Dios, de su santidad en esta mañana. Oremos. Padre eterno de Dios, gracias por esta hermosa mañana, por entender tu justicia, que nos ha ayudado a profundizar nuestra comprensión del sacrificio expiatorio en la cruz, pero también aprender de tu santidad, aprender que tú eres un Dios infinitamente santo, un Dios de justicia eterna, un Dios de amor incalculable y un Dios que no nos paga como merecemos, un Dios que nos apartó con un propósito, un Dios que nos enseña qué debemos hacer, un Dios que nos consagra. Y tu palabra nos enseña que a la iglesia de Dios, hablando a los corintios y a la de nosotros, a los santificados en Cristo Jesús, nos muestra cómo somos santificados en Cristo. No dice a los santificados porque no hacen nada indebido, no, a los santificados en Cristo Jesús. La santidad posicional, llamados a ser santos, santidad progresiva, llamados a consagrarse con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Nos muestra cómo la iglesia nos ayuda a esta consagración, pero somos santificados, es única y exclusivamente por Cristo Jesús, porque dice tu palabra que por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos capítulo 12, versículo 13. Eres tú quien santifica y eres tú el único santo. Y hoy entendemos que lo que necesitamos es consagrarnos. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos este precioso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.